Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Qué bueno que esté con nosotros sintonizando su canal, el canal en el que usted se ve. Quiero recordarles que hoy les presentamos los detalles del operativo Jaque realizado por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Todos los detalles de este golpe devastador para las estructuras criminales dado por las autoridades policiales y de la Fiscalía General de la República. Vamos a tener hoy un tema muy importante. Toca evaluar las finanzas públicas de nuestro país con tres buenos amigos. Está con nosotros Ana Iris Martínez, oficial de incidencia y campañas de Oxfam. Bienvenida. Muchas gracias. Y también está con nosotros Danilo Flores, presidente del Centro para la Defensa del Consumidor. Bienvenido, Danilo. Muchas gracias, Danilo Pérez, el que los está saludando. Danilo Pérez, perdón. También, por supuesto, quien es parte de nuestro staff de economistas, César Villalona. Bienvenido, César. Gracias, bienvenido. Un gusto estar acá. Bueno, tenemos una nota que nos va a servir de punto de partida, ¿les parece?, para esta conversación sobre la situación de las finanzas públicas en nuestro país. Veamos la nota. América Latina es la región con mayor desigualdad en el mundo, según el informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la organización internacional Oxfam. El estudio señala que la recaudación de impuestos en América Latina es demasiado baja. En El Salvador se percibe el 15.8% del Producto Interno Bruto en tributación, a pesar de que en la región el promedio es 20.6%. Se estima que para el cumplimiento de objetivos de desarrollo se necesita recaudar como mínimo el 20% sobre el PIB. Forma parte de las causas efectivamente el que no se tengan los recursos suficientes para poder hacer frente a garantizar los derechos básicos de la población, de acceso a salud, a educación, a protección social universal, requiere de que el Estado pueda tener los recursos suficientes para poder llevar esos bienes fundamentales a la población. En América Latina, los más ricos pagan en concepto de impuestos entre el 1 y el 3% de su ingreso, mientras que en otras regiones se aporta alrededor del 10%. De acuerdo con la investigación, los salvadoreños con mayor acumulación de riqueza pagan únicamente el 5%, es decir, que la mayor contribución fiscal proviene de familias de bajos ingresos. Desde la perspectiva de Oxfam y CEPAL es cómo logramos políticas fiscales que equilibren mucho más la balanza, que podamos pasar de impuestos únicamente del consumo y del trabajo también a impuestos sobre la renta, al patrimonio, a las herencias, a las transacciones financieras que le permitirían darle mayor progresividad a nuestro sistema, es decir, que quien gana más pague proporcionalmente a su ingreso mucho más. Según el estudio, 6.3% del PIB, es decir, más de 320 mil millones de dólares al año, es el costo en América Latina y el Caribe de la evasión de impuestos sobre la renta, personal, corporativa y del IVA. Por ello, recomiendan trabajar en la implementación de una política fiscal que reduzca la evasión y elusión fiscal. Aquí es muy importante la revisión de los incentivos fiscales. Actualmente hay estudios en los que se establece que cerca de 800 millones de dólares a 1.000 millones de dólares el Estado deja de percibir porque se dirigen para los incentivos fiscales que desde nuestra perspectiva son mal llamados incentivos fiscales. Al final se convierten en privilegios fiscales para ciertos sectores que además no solamente gozan de estas deducciones, sino que no pagan sus impuestos en su justa medida. Entre el 2002 y 2015, las fortunas de los multimillonarios en la región crecieron un 21% anual, por lo que sugieren que para reducir los niveles de desigualdad y acumulación de riquezas, también es importante implementar una política salarial que garantice ingresos justos y dignos para los trabajadores. Es básico que los países logren tener salarios que les permitan a la población
tener acceso a servicios básicos fundamentales. Es importante actualmente en América Latina, El Salvador, por ejemplo, con el salario actual solamente logra cubrir el 66% de la canasta básica ampliada. Hay países como Costa Rica que han logrado llegar hasta el 100% con el salario que tienen. Es importante dar ese paso porque una de las cosas para tener, digamos, un crecimiento inclusivo es que también la población tenga un salario que le permite llevar una vida digna. Y es importante de esa manera de que todos podamos contribuir. Desde nuestra perspectiva, el salario debe de revisarse y debe de ajustarse en función del costo de la canasta básica ampliada. CEPAL y Oxfam recomiendan a los gobiernos garantizar ingresos suficientes para los trabajadores, reequilibrar los impuestos directos e indirectos, reducir los privilegios fiscales y generar un sistema de reparto más justo. Bueno, ahí está la nota, creo que deja muchos elementos que nos sirven para analizar justamente la situación que vive el país. Ana Iris, ¿cuáles son las ideas fundamentales planteadas en este informe? Bueno, creo que en el resumen que vimos quedaba bastante claro. Ideas fundamentales es que se requiere en los sistemas tributarios en América Latina y en el caso de El Salvador mayor justicia fiscal. Yo creo que algo que Oxfam y CEPAL están posicionando y dejando en el debate es que si queremos realmente contribuir a un crecimiento inclusivo y al desarrollo, tenemos que hacer una revisión de los sistemas tributarios actuales, darle mayor progresividad a estos sistemas, no solamente que logremos recaudar más, porque actualmente los sistemas son inadecuados, son insuficientes para poder lograr cubrir o alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles. Y además estamos recaudando mal, porque estamos cargando mucho más a la población más vulnerable, a la población trabajadora. Entonces, desde nuestra perspectiva, creo que el informe lo que quiere colocar en el centro es que en el debate de una política fiscal o en el debate alrededor del tema de la fiscalidad tenemos que poner el principio de mayor justicia fiscal. Y aparte de eso, que tenemos toda la evasión y elusión que hacen quienes están obligados a pagar impuestos. Exactamente. Una de las cosas que rescata el estudio, además de señalar que los sistemas tributarios en América Latina, es que el centro del problema se encuentra la evasión y la elusión fiscal. Cerca de 320 mil millones de dólares se fugan, ¿no? Dejan de percibir los estados y corresponde al cerca del 6.7% del PIB de la región de América Latina, y si queremos compararlo, la inversión pública de América Latina es cercana al 4%, es decir, son recursos que para nuestras economías, para una región que es la región más desigual del mundo, se requieren para reequilibrar el sistema, para lograr realmente una mayor calidad de vida de sus ciudadanos. Y ustedes lo dijeron en el informe, eso es corrupción. Claro. Es corrupción para los pobres, es decir, estamos al final quitándole o a través de estos privilegios manteniendo a muchos o a la mayoría fuera del reparto. Entonces es importante poner este tema en el debate, como digo, en un debate abierto, transparente, donde el tema de justicia fiscal debe de ser un elemento central en la discusión. Danilo, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes como Centro para la Defensa del Consumidor sobre este informe de CEPAL y Oxfam? Bueno, nosotros estamos contentos con el informe que ha presentado Oxfam y CEPAL al país. Digo contentos porque desnuda la realidad de lo que está pasando en el país. Qué rato nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, otras organizaciones sociales, otras voces, hemos venido señalando las desigualdades, las inequidades, el tema de la concentración de la riqueza en este país, que hemos dicho en varias ocasiones que las causas que originaron precisamente el conflicto armado ya hace algunos años en este país tuvo que ver precisamente con el tema de la pobreza, de la concentración de la riqueza. Entonces, es una injusticia, es lo que vemos, y cuando uno está viendo la realidad,
cuando nosotros estamos señalando constantemente de que necesitamos mejorar las condiciones de vida y hay que reconocer que el país ha avanzado bastante en mejorar las condiciones de vida de la clase pobre, ha avanzado en indicadores de pobreza, todo el tema de la inversión, por ejemplo, social que este país ha estado desarrollando, que recuerdo que en una de las gráficas que sacaba en el informe de Oxfam, El Salvador es de los países en el ámbito regional centroamericano que más inversión social hace precisamente a través de todos los programas sociales. Eso es importante señalarlo y los impactos que esto ha tenido en materia de reducción de pobreza. He escuchado a varios economistas, a varios analistas o pseudoanalistas en algunos medios de comunicación que están señalando y están preguntándose ¿y qué impacto está teniendo el tema de estos programas sociales? Yo creo que son impactos significativos de valorar. Siempre hemos estado señalando, hemos estado diciendo que es importante contribuir todavía aún más en el tema de reducción de la pobreza. Hay que focalizar algunas cuestiones, etcétera, pero en términos generales diríamos que hemos avanzado bastante. ¿Dónde está trabado el asunto? Yo creo que el punto es, o el meollo de esta situación es lo que tiene que ver precisamente con la concentración, Luis. Es decir, ahí el informe nos está señalando, nos está diciendo que los más ricos de este país están aportando en materia de contribución un 5% y que la mayoría de la estructura de contribución fiscal recae en la población con menos ingresos, ahí es donde se presentan precisamente las inequidades. Y yo creo que este informe viene a caer como anillo al dedo en un momento donde precisamente empieza la discusión sobre el tema de lo que se ha estado llamando el gasto público, toda esta discusión que se está moviendo en estos momentos en términos nacionales, el tema del salario mínimo. Dicho en otros términos, el estudio lo que nos pone es en una perspectiva para decir muy bien, abramos el debate y si queremos en realidad avanzar en una reforma tributaria adecuada, yo creo que sí hay que hacer algunos retoques estructurales. Hoy por hoy yo creo que se vuelve fundamental y se vuelve clave el tema, por ejemplo, de este préstamo de los 1.200 millones de dólares, después de lo que ha sucedido con lo de la Sala de lo Constitucional, donde se bloquearon 900 millones de dólares, bueno, y que sigue, correcto. Y hay más financiamiento bloqueado. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos, desgraciadamente, en un momento donde el país necesita recursos. Creo que hay que ver de qué manera se negocia este tema del préstamo, pero yo creo que no hay que perder la perspectiva, el horizonte de lo que sería propiamente una reforma fiscal de carácter mucho más estructural. Listo. César, ¿cuál es tu apreciación? Bueno, el informe de Oxfam me parece fabuloso, de Oxfam y la CEPAL. Plantea enfrentar el problema por el lado de los ingresos, porque hay un debate sobre si es un problema de gastos o un problema de ingresos. Siempre hay algunos gastos que se pueden reducir. Por ejemplo, hay algunos subsidios que se pueden focalizar un poco, se pueden recortar algunos gastos que, por cierto, se han estado reduciendo. Yo tengo los datos hasta mayo del gasto del gobierno, ahí está en la información de Hacienda y del Banco Central, y se ha reducido el gasto de compra de bienes y servicios, ha aumentado el gasto de inversión. El gasto público en lo que va hasta mayo ha crecido 0.02, o sea, está estancado. Y todavía nos dicen que hay que recortar, pero no nos tocan el tema de los ingresos. Entonces Oxfam y CEPAL plantean una carga tributaria de 20%, o sea que el gobierno llegue a tener el 20% del ingreso nacional. Y en ese momento estamos en un 15.5 más o menos, pero cuando le devuelven el IVA terminan en 15, porque hay que devolverle el IVA a los exportadores. 15%, 15,5%, muy bajita con respecto a otros países de América Latina y con respecto a la necesidad del Estado, que tiene un montón de responsabilidades, porque el Estado es el que tiene que garantizar la salud, la educación, tiene muchas atribuciones, entonces tiene poco dinero. Entonces hay un planteamiento de aumentar los ingresos públicos y, por supuesto, de manera justa, lo que ya se planteaba, gravando a lo que tienen, a la herencia, al patrimonio, a la alta renta, no gravándole al consumo ni a los salarios, ¿verdad?
Entonces nos parece bien, me parece muy bien lo que ha dicho Danilo, llega en un tremendo momento, porque el tema central ahorita es la finanza pública. Aquí andaba una misión del FMI y todo el mundo está haciendo propuestas. Se están haciendo propuestas del movimiento popular, del gobierno, hay ideas, organismos internacionales. Entonces, en nuestra concepción, ese es el planteamiento justo, el que hace la CEPAL y Oxfam. Listo. Justamente quería preguntarle sobre esta propuesta, César. También el FMI presentó un informe sobre el estado de la economía. En el análisis, mejor dicho, analizar estos dos informes es muy interesante porque las dos instituciones pertenecen a Naciones Unidas y los enfoques son diferentes. Son bastante diferentes. El FMI plantea lo siguiente, que el gobierno aumente el IVA de 13 a 15. Bien, ese es un impuesto al consumo que tiene un efecto inflacionario. No nos dice si es un IVA diferenciado, nos dice el IVA, o sea, generalizado. Que eso significaría golpear a las clases más desposeídas. Sí, el informe de la CEPAL y Oxfam dice que el IVA aumenta la pobreza de los sectores más pobres. Es clarito en eso. Además, es elemental. Si aumenta el IVA, se encarece todo. Pasa de 13 a 15, entonces todo se encarece. Pero además plantea recortar subsidios. Eso habría que verlo con calma, porque sí hay algunos subsidios que se pueden focalizar, pero si hay un recorte de subsidios, entonces se encarecen los bienes, por lo menos el agua, los bienes que están subsidiados, los servicios, el agua, el transporte, el gas y la energía, se pueden encarecer. Entonces tiene dos medidas con efecto inflacionario, IVA y subsidio, depende cómo sea lo del subsidio. Y por otro lado te plantea congelar plaza, no subir el salario mínimo, está afectando los precios y está congelando plaza y está congelando el salario mínimo y subirle el impuesto a los salarios de lujo. Bueno, hay salarios, pero no hay mucha gente la que tiene alto salario. Y bajarle la renta a las empresas para que a las empresas le quede más dinero, porque la lógica del FMI es que la empresa privada con más dinero invierta más, genera empleo y con el crecimiento económico suben los ingresos. Pero en un marco de medidas que tienen efecto inflacionario y que afectan el consumo de la gente, la empresa privada no va a invertir más porque te deprime el consumo. Son medidas recesivas. Lo que yo vería en el horizonte con eso serían más yates, más carros de lujo. O lo que dice Oxfam, más fuga de capitales. Si le deja más dinero, más inversión en Colombia, en hoteles, más inversión en otros países de Centroamérica. Entonces es un informe, una propuesta bastante negativa para mí, aunque tiene un punto que yo rescataría. Quisiera que es el impuesto al patrimonio. Quisiera que habláramos de ese punto justamente, del impuesto al patrimonio, cuando regresemos de una pequeña pausa, ¿les parece? Bueno, ya venimos con más, estamos hablando en Gente de Opiniones sobre la situación de las finanzas públicas del país. Y recuerde que le vamos a presentar todos los detalles del operativo, de la operación Jaque que ha desarrollado la Policía Nacional Civil y la PNC contra las estructuras del crimen organizado. Ya venimos con más. Gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Seguimos hablando con nuestros buenos amigos economistas y con la representante, mejor dicho, la oficial de incidencia y campañas de Oxfam, así como con Danilo Pérez del CDC. Nos quedamos con una idea en el aire tuya, César, del impuesto al patrimonio. Sí, esa medida a mí me parece correcta. Ese impuesto existió aquí, lo quitaron en el 93 en el gobierno de Cristiani, se intentó poner en el gobierno de Mauricio Funes, no aparecieron los votos, 43 votos, no. Era sobre la propiedad de más de $350,000, los ranchos en la playa. Bien, esa idea me parece bien, ese es un impuesto que es justo, es una de las medidas del fondo que yo, digamos, rescataría. Pero en general es un paquete de medidas que tendría un impacto recesivo. Aunque ellos en su cálculo de dejar ganancia, aumentar ganancia, es inversión y crecimiento económico. Como si el crecimiento económico por sí mismo va a generar más ingresos públicos, en un país donde la evasión de impuestos es 31%. Entonces, el crecimiento económico no siempre te genera un crecimiento de los ingresos de manera importante. Incluso aquí hay dos periodos de alto crecimiento económico donde hubo crisis fiscal. Por ejemplo, en el 95, la economía creció 6.5% y ese año hubo que aumentar el IVA a 13%. Y el déficit fiscal estaba altísimo. Y luego en el 2001 hubo otro momento de incremento con un crecimiento económico que no era tan chiquito.
y hay periodos de menos crecimiento económico y menos déficit fiscal. O sea que eso no es automático. Nos quieren hacer creer que el crecimiento económico es una variable mágica, que si creció el PIB, el gobierno va a recaudar más y todo el mundo va a tener empleo. Y si crece la ganancia, como el componente del PIB, no el salario. Y si hay evasión. Entonces, yo no estoy negando la necesidad del crecimiento. Lo que quiero decir es que son otras medidas las que tienen que generarle, o mejor dicho, que hay medidas concretas que tienen que darle dinero al gobierno sin afectar a la población y que pueden mejorar el consumo de la gente y estimular el PIB. Más por el lado del estímulo al consumo, que es gravando salarios, que quitando subsidios que puedan afectar a la gente y que aumentando el IVA que sube precio. Bien, aunque yo insisto en que, para cerrar, que hay gastos que se pueden seguir bajando, pero para reorientarlo. A mí me parece que muchos gastos de funcionamiento, de compra de bienes y servicios de las instituciones públicas se pueden reducir y reorientarse a gastos de inversión. O, por ejemplo, un Ministerio de Salud, más compra de medicina. Es decir, una reorientación del gasto público, más que un recorte del presupuesto a los ministerios. Al contrario, aquí necesitamos más dinero para seguridad, más dinero para educación, para salud, para agricultura, para todo prácticamente, menos para la Fuerza Armada. Bueno, quién sabe, porque están haciendo labores de seguridad. Hasta por ahí, pero digamos, ese presupuesto no crece. Pero no es bajar gasto la solución, para mí, es más ingresos públicos y buen uso del dinero. Buen uso, un gasto o una inversión buena. Y además que se ejecute bien el presupuesto, porque hay muchos retrasos en la ejecución. Danilo, fuera de cámaras, vos hablabas de una idea de hablar del gasto, pero con enfoque de ingreso. Vamos a explicarnos. Es que creo que es el planteamiento que está haciendo César. Yo creo que hay que tocar el tema del gasto, creo que coincidimos en ese tema. El punto es cómo disminuimos eso que se llama gasto. Imagínate tú que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social reveló que este año invirtió 24 millones en medicamentos relacionados con el tema de enfermedades no transmisibles, la hipertensión, la diabetes, y 20 millones en tratar las consecuencias relacionadas con este tipo de enfermedades. Yo creo que este tipo de gasto hay que disminuirlo. Es decir, la población necesita salud, por supuesto que necesita salud. El problema es qué es lo que a vos te está provocando este tipo de enfermedades. Y aquí es donde viene el tema del alcohol, el tema del tabaco, el tema de la alimentación, lo que se conoce como los snacks, la comida chatarra. Entonces, este tipo de alimentos y bebidas, las bebidas carbonatadas, indiscutiblemente, yo creo que deberían de ser, elevarle más, gravar más el tema del impuesto. Porque yo sí creo que hay que generar un impacto dentro de la población para que no esté sufriendo, en principio, en el tema de salud, lo que le está pasando a la población. Pero en segundo lugar, que esto asusta. O sea, cuando uno ve este tipo de gasto, ciertamente uno se asusta. El otro tema tiene que ver con el punto de focalización, con la focalización de los subsidios. Ojo, a mí no me gusta hablar en términos generales de gasto, porque suele entenderse el gasto como que es algo que está despilfarrando, que no tiene ningún beneficio. Que no tiene ningún beneficio. Y he escuchado varios planteamientos de algunos representantes del sector, por ejemplo, de FUSADES, de la ANEP, con ese tipo de enfoque. Incluso hasta el tono en que lo sí, se refiere al gasto, ¿no? Yo creo que de eso, creo que más bien hay que estar diciendo, estamos haciendo inversión de carácter social en gente que está necesitando precisamente recursos, porque si vos se los quitas, disminuiría precisamente todo lo que hemos avanzado en reducción de la pobreza, que ha sido significativo lo que El Salvador ha avanzado en materia de reducción de pobreza. Pero bueno, el tema, hablando de la focalización de los subsidios, el tema de la energía eléctrica, yo creo que el Ministerio de Economía tiene una buena base de datos.
Cuando ellos estuvieron focalizando el subsidio para el gas, lograron trabajar una excelente base de datos, inclusive en la zona urbana distinguieron perfectamente los cinturones de pobreza, etcétera. En ese caso, de esa base de datos, yo creo que el gobierno debería de ver cómo aprovecha más adecuadamente la base de datos. Y ahí vendría el tema de la energía eléctrica y del tema del agua también. Hay que decirlo, el tema del agua. Hubo recientemente un ajuste al acuerdo ejecutivo 1279 en el tema del pliego tarifario de agua. Sin embargo, yo creo que ese ajuste todavía está dando subsidio a gente que no lo necesita. O sea, por ejemplo, vamos a poner ejemplos, ¿va? Y esto no trata de llevar un enfoque clasista, porque hay que tener mucho cuidado con este tipo de planteamiento. Pero si yo vivo en una zona residencial y en la casa viven 2 personas, en esa casa, en una casa residencial, 2 personas, el consumo promedio es de 6 metros cúbicos por persona, 6 por 2, 12 metros cúbicos. Por tanto, el subsidio viene abajo de los 20 metros cúbicos, ahí ya tenés subsidio. Pero vivís en una zona residencial. En cambio, te vas a una zona, a un cinturón de pobreza, en los sectores urbanos, y las condiciones son distintas. Yo creo en ese sentido de que este modelo que estamos teniendo actualmente, pues tendría que revisarse seriamente lo que se llama, esto que ellos les están llamando gasto, pero gravando. O sea, yo sí creo que hay que gravar impuestos. El discurso de que es importante, de que es necesario el crecimiento económico en este país, sí es importante, es necesario el crecimiento económico, pero recordemos que venimos de transitar de una economía eminentemente agroexportadora. Llevamos más de 25 años con ese enfoque. Ha habido crecimiento económico, por supuesto que sí, pero la concentración de la riqueza, hemos visto a dónde se ha estado concentrando. Ya Oxfam sacaba otro estudio anteriormente sobre la concentración de 21.000 millones de dólares en los nuevos ricos de este país. Entonces, pero si te vas a donde la gente más pobre, más necesitada, esta gente no ha crecido nada, al contrario, es el gobierno el que ha estado invirtiendo precisamente para que no se vuelva muchísimo más pobre. Entonces, ahí están los contrastes que yo sí creo que hay que ponerle muchísima atención. Creo que está pesando en este punto el tema de la concentración de la riqueza y un ingreso con un crecimiento económico que es extremadamente bajo. O sea, este crecimiento, y hay que reconocerlo, si nos comparamos con América Latina en materia de crecimiento, pues sí, no hemos crecido, pero yo creo que este modelo neoliberal, este modelo de carácter económico es que se ha agotado. Hay que entender también que venimos en 2008 de un menos 3. ¿Cuánto? Menos 3.1, ¿verdad, César? Hace 7 años. Ahora, Ana Iris, ¿de qué manera influye la estructura tributaria en el déficit fiscal? Sí, yo quisiera quizás retomar lo que decía Danilo. A nosotros nos parece que el tema de la desigualdad debe de estar en el fondo de este debate, es decir, estamos discutiendo una política fiscal, ya sea con mayor énfasis en los ingresos o con un enfoque más hacia los gastos, pero en el centro del debate debería de ser cómo combatimos la desigualdad extrema. Esto no es un problema solamente en El Salvador, es un problema a nivel mundial. 32 personas en el mundo, o sea, 32 personas que pueden caber perfectamente en un microbús, concentran una riqueza equivalente a media humanidad. Entonces, ese dato de cómo el modelo económico actual vigente en el mundo nos está llevando no solamente a una concentración extrema de la riqueza, sino también una concentración de poder. Y por eso es que cuando estamos en el debate alrededor de qué tipo de políticas públicas podemos impulsar para reducir la desigualdad,
no logramos avanzar porque muchas de estas políticas públicas o muchos de los sistemas en los cuales está basada nuestra, digamos, democracia, está siendo secuestrada porque son las élites que concentran ese poder económico y ese poder político quienes logran cooptar el discurso, quienes logran estar en esos espacios de diferentes maneras, ¿no? A través del clientelismo, a través de corrupción, a través de incluso el control de medios de comunicación, que en muchos casos hace que el tema o el debate de la desigualdad se vea como algo muy natural. Que queremos hablar de crecimiento económico, pero cuando este crecimiento económico en una economía donde el 3% de las empresas concentran el 77% del ingreso, y lo está diciendo la Superintendencia de Competencia, no podemos hablar de un crecimiento económico, a pesar de que en toda la región de América Latina, y lo dice CEPAL esta semana, toda la región de América Latina va a experimentar un crecimiento creo que del menos 8%, del 0.8%, es decir, toda la región está, digamos, enfrentando una situación difícil, pero también tenemos que revisar cuál es el modelo económico que está fundamentado en América Latina. Es un modelo económico extractivista, es un modelo que se basa en la extracción de los recursos naturales, en la sobreexplotación de estos recursos naturales. Es un modelo económico que también ha profundizado la exclusión y la pobreza y la desigualdad, y lo hemos visto. Esto ha generado también conflictividad alrededor de recursos importantísimos como el tema de tierra, como el tema de agua. En El Salvador estamos viendo también conflictos alrededor de los usos del agua, ya sea para consumo, para actividad, agroindustria. Es decir, ¿y por qué no logramos tener una ley, por ejemplo, general de agua, que es tan importante para el país? Entonces, creo que es importante que cuando analicemos el tema de la política fiscal, la veamos más desde esa perspectiva. ¿Qué modelo de desarrollo quiere El Salvador? ¿Cuáles son los objetivos que quiere El Salvador en términos de cuál es la visión? ¿Queremos alcanzar el 6% o el 7% de educación, 7% del PIB en educación? Pues tenemos que buscar los recursos para financiar ese desarrollo. Me parece que es una muy buena oportunidad también desde economistas, desde diferentes sectores, poder dar un aporte de qué modelo de desarrollo queremos en el país, y desde nuestra perspectiva ese modelo de desarrollo debe de tener en el centro los derechos de la población, por encima de cualquier intereses económicos o de mercado. Si logramos poner en el centro que el derecho a la educación, el derecho a tener agua y saneamiento, el derecho a tener una educación de calidad, un acceso a salud universal, un sistema de protección social, si logramos ponernos de acuerdo sobre eso, es importante analizar, bueno, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Y cuál es el esfuerzo que debemos de hacer? Lo que no puede pasar es que la carga de ese cómo vamos a financiar el país esté hacia la población más vulnerable. Eso no puede ser. Ya dijimos nosotros en varios de los informes, un impuesto al IVA lo que hace es perjudicar mucho más o poner las cargas sobre la población más pobre. Creo que en el país también hay que reequilibrar la balanza, y es importante que quienes ganen más aporten en su justa medida al desarrollo del país. Lo que el informe también destaca, y me parece que es un elemento importante cuando hablamos del tema de este debate entre crecimiento económico, mucha de la inversión, por ejemplo, de capital salvadoreño hacia los paraísos fiscales se ha multiplicado por 18 en los últimos 15 años, incluso mucho más de lo que es la inversión, y ha crecido a un ritmo mucho mayor que el mismo crecimiento económico. Es decir, estamos hablando de que representa cerca del 7% del Producto Interno Bruto. Son y cerca ese fue el reflejo de la mayor concentración que se está viendo. Exacto, entonces lo que está pasando es que estos capitales se están fugando. Hay en nuestro sistema agujeros, ¿no?, que llamamos, que se está fugando hacia estos paraísos fiscales, y en el cual son alrededor de $1.700 millones.
dinero que si uno dice, bueno, quizás no todo eso podemos lograr para financiar el desarrollo del país, pero muy buena parte, es decir, con los incentivos fiscales que se dan actualmente y que el Estado deja de percibir, que son alrededor de 700 millones de dólares, algunos hablan que son de 1.000, eso supera casi 10 veces lo que tiene el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Entonces es importante, digamos, creo que es un buen momento para hacer esa reflexión y también considerar, si somos un país que no está creciendo y que no tiene un clima favorable para la inversión, ¿por qué dinero hay? ¿No? Porque estamos viendo que se está invirtiendo en otros destinos. El tema es que la riqueza que se está produciendo en el país se debería de tributar aquí donde se genera. No se debería de utilizar estas estructuras para evadir impuestos o incluso para eludir o para otro tipo de actividades, ¿verdad? Es importante entonces desde nuestra perspectiva que a nivel internacional también se pueda colaborar más para combatir los paraísos fiscales. Nos parece que es algo que para países como la región es sumamente dañino para nuestras economías y para la capacidad que tienen los gobiernos de poder hacer frente a las necesidades de la población. De ahí que el informe se llame Iguales. Es tiempo de cambiar las reglas. Bueno, con esa idea nos vamos a quedar porque tenemos que hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, pues me gustaría que abordáramos el tema de este combo de resoluciones que dio la Sala de lo Constitucional. Cuando regresemos, una pequeña pausa, quédese con Gente V. Gracias por continuar en sintonía de Gente V Opiniones. Seguimos hablando sobre las finanzas públicas de nuestro país. César, la Sala de lo Constitucional en los últimos años ha tomado una serie de decisiones, 7 u 8 medidas que afectan las finanzas públicas. ¿Cuál es tu opinión sobre estas resoluciones de la Sala de lo Constitucional y en qué forma esto afecta a las finanzas públicas del país? Bueno, aquí hay un plan de Arena y a este plan se pliega la Sala de lo Constitucional, en mi opinión, de afectar las finanzas públicas. Bajo la lógica de que un gobierno con la finanza quebrada no puede ayudar a la gente, no puede ampliar la inversión social, digamos fracasa y la gente vota por la oposición. O sea que en el fondo el objetivo es un problema político. El objetivo no es beneficiar a la gente, sino regresar al poder. Sí, es que el gobierno no tenga recursos para ayudar a la población excluida, digamos, para no ampliar los programas sociales. Y de manera que el gobierno fracase, y si el gobierno fracasa, entonces la gente puede decir, bueno, no votemos por el FMLN. Yo creo que es una decisión política. Entonces la Sala ha jugado su papel ahí. Primero Arena no vota por el presupuesto, Arena no aprueba ninguna medida fiscal, bloquea bonos, bloquea préstamos, y lo que no logra en la Asamblea lo tira a la Sala. Llega alguien independiente, entre comillas, ¿no? Sí, y presenta un recurso. Entonces, el impuesto a las llamadas telefónicas del exterior, inconstitucional. El impuesto al 1% a las ventas brutas de las empresas que declaran pérdidas más de 2 años y no cierran, incluyendo empresas telefónicas. Años declarando pérdidas y no cierran. Entonces, ahí hay una trampa, hay una evasión, hay dificultades. Entonces el gobierno, me refiero a dificultades de control, entonces se le pone un impuesto a las ventas. Si me declara pérdida, te cobro sobre las ventas. Y si me declara ganancia, te cobro la renta. Bien, la Sala dice doble tributación, pero no puede cobrarlo los dos. Entonces, inconstitucional, protege a los evasores. Luego el 1% a los activos de las empresas que declaran pérdida. Bien, inconstitucional, van 3. La amnistía fiscal, había una mora de más de 500 millones de dólares. El presidente de la República, bueno, se aprueba un decreto, se le dice, si me pagan un mes, te perdono el 100% de las multas y los intereses. Si me pagan en 2 meses, te perdono el 90%, y si me paga lo que debe en 3 meses, te perdono el 80%. Es decir, le está creando condiciones para que paguen a empresas morosas, y también hay contribuyentes, pero más de la mitad de esa deuda es de grandes empresas. Bien, se recaudaron 25 millones, entonces la Sala lo declara inconstitucional y dificulta el pago. Sale la lista y bueno, no pagan. Ahora parece que la van a publicar, parece que anda por 470 millones la mora. Protege a los morosos, otra medida.
los 900 millones. Votó un suplente por 900 millones, pero a la sala lo eligieron 13 suplentes, incluyendo 6 que no eran suplentes de los propietarios. Yo prefiero no meterme en el tema jurídico, no es mi campo, pero me parece muy raro que sea inconstitucional que un suplente votó por los 900 millones, que el gobierno no necesita. Tiene un problema de corto plazo tremendo, tiene que pagar lete, puede afectar al sistema financiero si el gobierno no paga, porque las letes son con la banca. Hay toda una problemática, entonces bloquea 900 millones. El otro es el de víctimas de guerra, de accidentes de tránsito. FONAT. El FONAT. Bien, hay una discusión sobre si ese impuesto era bueno o no, pero afecta la finanza. Iba para personas afectadas por accidentes. En el tema de la recarga de energía, ahí todavía no hay una inconstitucionalidad, sino que se paró el cobro. Pero bien, ves una constante en afectar las posibilidades de que el gobierno tenga ingresos. Obviamente eso incide en el déficit, porque las causas del déficit son iguales. No creo que sea el elevado gasto público. Me parece que es un problema de una evasión de 1.800 millones de dólares, una mora de 500, elusión. Todos esos mecanismos son los que dificultan que el gobierno tenga un presupuesto equilibrado. Entonces creo que la sala ha jugado un papel negativo en términos de afectación a las finanzas públicas. Ahora, Danilo, ¿cuál es tu recomendación, digamos, en cuanto a cómo se debe enfrentar, mejor dicho, la problemática financiera del Estado? Yo creo que solo quiero retomar un elemento, lo de la sala, es el punto de que yo concuerdo de que se están creando condiciones que no permitirían que este gobierno prosiga con proyectos, lo voy a llamar, de carácter social. Y esto la gente lo tiene que saber. Más que estar haciendo valoraciones de carácter jurídico, pues porque estoy totalmente de acuerdo, creo que aquí hay que hacer valoraciones de carácter, político, y el impacto que eso tiene en un plano socioeconómico. En efecto, está generando un problema el que no se hayan aprobado los 900 millones de dólares por una razón jurídica y estar poniendo en el debate que es un asunto de los diputados suplentes, porque si vos vas a agarrar la resolución de la Sala de lo Constitucional, solo te das cuenta que hay como 4 o 5 líneas que estaban referidas al tema de los suplentes para poder terminar de votar absolutamente todo con el tema de los 900 millones de dólares. Eso es preocupante. Es decir, es una cosa algo jalada de los pelos, ¿no? Es bastante jalada de los pelos, y ahí es donde hay que hacer el análisis político. Jurídicamente podrá hacer también su análisis con respecto a eso, pero creo, como te digo, en este momento creo que hay que hacer el análisis político con el impacto económico. En ese sentido, yo en este marco de lo que está sucediendo en el país, creo que es importante mandarle un mensaje al Ejecutivo, al gobierno. Aquí no hay que retroceder con las medidas de carácter social. Esa presión que tienen sectores de grupos de poder de la derecha, el Fondo Monetario Internacional, yo creo que no hay que retroceder. Creo que la población tiene que estar clara que los esfuerzos que se han estado realizando son esfuerzos precisamente para beneficiar a la población. Creo que no hay que mandar ningún mensaje de ambigüedad. No estoy diciendo que se esté haciendo, pero no hay que mandar ningún mensaje de ambigüedad, ni abrir ni tan siquiera un poquito la puerta como para decir vamos aquí a afectar beneficios de carácter social. Al contrario, creo que el presidente fue muy claro en eso. Sí, al contrario, ahí hay que seguir profundizando, hay que seguir avanzando. Y yo creo que también este es un momento en que sí se requiere una articulación social, y aquí sí vale la pena que el gobierno, que el Ejecutivo, ahora que ha lanzado su política de participación ciudadana, pues pueda generar una mejor articulación y un mejor diálogo con actores, con sectores de carácter social. Independientemente de una valoración política e ideológica que se pueda estar haciendo con respecto a un partido político, lo que no hay que ceder, lo que no hay que retroceder son los beneficios sociales y económicos. Ya dije yo, el país ha avanzado en reducir pobreza.
falta todavía, tenemos varios retos. El reto de ver cómo disminuimos el costo de la vida. El costo de la vida sigue siendo alto en este país. Entonces, yo creo que estar manteniendo aquí una discusión, si uno lee titulares de algún diario, ve algunas noticias, creo que la discusión está basada en una cortina de humo y hay que tener cuidado en la cortina de humo. Y la cortina son el estar hablando de camionetas, el estar hablando de unos salarios de funcionarios, claro. Pero ¿por qué no hablamos del problema de la concentración, del ingreso? Esa es como la cuestión que yo creo que hay que poner atención. Ana Iris, ¿cuáles son las recomendaciones que Oxfam y la CEPAL le dan al gobierno y sobre todo a la población en relación a la problemática tributaria? Bueno, creo que uno de los mensajes principales es importante un diálogo alrededor de estos temas, un diálogo donde estén representados todos los sectores, particularmente las voces de las poblaciones más vulnerables, que son quienes finalmente reciben o sienten con mayor fuerza los golpes, ya sea de un incremento al IVA o alguna medida que pueda cargar mucho más la carga fiscal en los hombros de las poblaciones más vulnerables. Es importante también incorporar dentro de las medidas acciones específicas para lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres, las brechas también de desigualdad y los sistemas fiscales también se diseñan muchas veces sin una visión de incorporar o de ir cerrando esas brechas. Hay que combatir la evasión y la elusión fiscal, definitivamente hay que ir cerrando esos agujeros, hay que fortalecer las administraciones tributarias, sus capacidades de control, los mecanismos y los marcos legales que les permitan actuar, que le permita al Estado ejercer el papel fundamental que le corresponde como garante de derechos de la mayoría de la población o de la ciudadanía. Creo que hay desde nuestra perspectiva, debemos de fortalecer el papel y el rol de la ciudadanía. Es importante que los y las ciudadanas podamos ser parte de este tipo de debate, estar informados, tener una posición de que se puedan ser constructivos en este tipo de debate, poder desnaturalizar los problemas de desigualdad, de concentración extrema de la riqueza, que no es algo que sea un planteamiento en contra de los ricos. Estamos hablando de un tema de justicia en el cual la riqueza que generamos todas no puede ser concentrada en un número reducido de personas que finalmente quieren decidir el destino del país, ¿verdad? Es importante para equilibrar esa balanza, para equilibrar ese juego de roles y de poder, necesitamos una ciudadanía mucho más organizada, una ciudadanía que es capaz de reclamar sus derechos, de proponer y hacer propuestas y que pueda desde sus roles poder tener la capacidad de equilibrar el juego, ¿no? Lo que no podemos es llegar a una mesa de negociación alrededor de un tema de vital, acuerdo fiscal con una mesa desequilibrada, ¿no? O con reglas del juego que no son iguales, ¿no? Entonces es importante que este debate pongamos en el centro los derechos. El enfoque de derechos es central, los principios de justicia fiscal también, y que recordemos que esto tiene que ser al final es un contrato social, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es la visión que tenemos? Y cómo desde todos los sectores podemos contribuir a alcanzarla. Perfecto, y es por eso que el tema está siempre vigente aquí en Gente Ve, como un tema central, porque la ciudadanía tiene que estar informada y tiene que tomar acción. Yo les agradezco a los tres por haber estado esta noche con nosotros. Gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve. Vienen todos los detalles de la operación Jaque, que ese golpe duro que le ha dado la Policía Nacional Civil y la Fiscalía a las estructuras criminales. Gracias. Pasen buenas noches.